Recibimos a nuestro invitado, el señor Julián Padilla. Él es consultor gerencial, experto en gestión, estrategia y desarrollo organizacional. Gracias, Marcela. Adelante, Terrero, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Explícanos en detalle sobre tus conceptos sobre el voto electrónico y lo que ha pasado. Mira, cuando fui presentado por Marcela, hablaba de gestión, estrategia y desarrollo organizacional. Precisamente eso intentó hacer la Junta Central Electoral, pero al final resultó una incompetencia, lo que se pudo demostrar. Una incompetencia en gestión, una incompetencia en función de la implementación de una estrategia que le fracasó, que para nuestro entender y desde el punto de vista conceptual se intentó utilizar lo que se conoce como la ventana de Overton, que implica tratar de convertir algo inaceptable en algo totalmente aceptado por la población, que en el caso específico era el voto automatizado. Nosotros vimos desde las elecciones pasadas, y precisamente en un programa aquí en Síntesis, analizamos el proceso de automatización. Vimos que habían etapas en ese proceso y que había una etapa crítica, que era posterior al diseño del software, y que esa etapa era la parametrización, porque era lo que le indicaba al software qué hacer y qué no hacer de manera automática. De manera que, por ejemplo, cuando usted usa su tarjeta de crédito y va a un supermercado, si su límite se agotó, automáticamente el cajero le dice, tarjeta rechazada. Eso no lo hace un ser humano, eso se hace en la parametrización del sistema, específicamente de facturación, donde se le dice que hay un límite de crédito, que cuando se excede, la transacción se rechaza. Pues asimismo, el proceso de voto automatizado implicó el desarrollo de un software. Sabemos que se hicieron las primarias, sabemos que en esas primarias pues hubo una denuncia de fraude, ¿verdad? En las primarias de parte de Leonel Fernández, habló de un algoritmo en ese momento. Yo no tenía en ese momento conocimiento sobre el tema del algoritmo. Sin embargo, cuando se produce finalmente, después de todo un año de promesas de que se iban a hacer las auditorías, de que se iban a hacer las certificaciones, de discusiones de si eran forense o no eran forense, porque precisamente Leonel Fernández, aunque tenía una hipótesis de un fraude, en sus manos no tenía pruebas físicas que pudiera mostrarle a un tribunal, para que ese tribunal dijera, nosotros necesitamos un peritaje, porque la Junta Central Electoral fue quien contrató a los auditores, que después renunciaron, volvió a contratar auditores que después no fueron aprobados, y finalmente, ahora en enero, es cuando se hace una auditoría con una nueva firma, acompañada de la IFES, esa organización sin fines de lucro que fue recomendada por la OEA, precisamente a sugerencia, precisamente del bloque que representa a Leonel Fernández. Ellos plantearon que era necesario el acompañamiento de la OEA y la OEA recomendó la IFES. Ahí vino el financiamiento por parte de USAID y entonces se logró que se hiciera esa auditoría. Auditoría de la cual el pueblo dominicano no tiene conocimiento de su informe en detalle. Eso no se ha publicado. Hay algunos elementos básicos importantes a raíz de la participación de la IFES. Nosotros recibimos el día 14 de febrero una instancia que fue depositada en la Junta Central Electoral por los partidos que aglutina a Leonel Fernández, donde se decía sus nuevos requerimientos. Nosotros veíamos eso como nuevos requerimientos, pero habían participado en una reunión el 4 de febrero. En esa reunión donde participaron los delegados políticos, le entregaron a los mismos un USB. En ese USB estaba ese algoritmo que recomendó la IFES. Entonces, ahí se está validando el criterio de la existencia de algoritmos, ya sea para el bien o para el mal. Como dijimos al principio, usted puede programar para lo correcto, pero también puede programar para lo incorrecto. En ese informe o en esa instancia que planteó ese grupo de partidos a la Junta Central Electoral, pues decía que había un algoritmo, no recuerdo ahora las siglas, SHAS o SASH, número 1. Cash número 1, que era el que más se conocía y que era incluso público, pero que ellos recomendaban el número 2. Las sugerencias o las peticiones de estos partidos era que el día de las elecciones y antes de que se abriera la sesión de votación, los delegados políticos introdujeran ese USB en las máquinas para determinar si realmente se había respetado la integridad de los equipos y que el software no había sido modificado. Cabe señalar que el código fuente
fue modificado necesariamente en algunos momentos antes de las primarias. ¿Por qué antes de las primarias? Porque en la medida en que el Tribunal Constitucional comenzó a emitir resoluciones, por ejemplo, esa resolución que dijo ya no va el voto de arrastre, automáticamente había que modificar o la parametrización o había que modificar el software, porque todo esto estaba preparado para que existiera arrastre. Al decirse que no hay arrastre, había que hacer algo con el software porque era automático. Yo tuve la oportunidad de participar en uno de los simulacros. Detecté problemas inmediatamente y los reporté en el programa y en un artículo que después publiqué. ¿Cuál es el problema detecté? Muy sencillo. La boleta se imprimía en un papel, que es el mismo papel que imprimen en los supermercados, con una tinta que se borra con el tiempo. Inmediatamente lo dijimos, la Junta Central Electoral planteó que eso podía durar un mes sin que se borrara. Esto que dijo la IFES señaló dos puntos fundamentales, y con esto voy a concluir mi análisis breve. La IFES dijo que no hizo auditoría. Ni certificó. Ni certificó. Pero dijo también, en el punto 5 de esa instancia, que ellos recomendaban la utilización e implementación de un proceso formal para el desarrollo de software y para lo que sería darle mantenimiento al software. Solamente ese punto le da a usted a entender que no existía ese proceso formal y que por lo tanto el proceso que se haya utilizado para desarrollar el software no era certificable. Porque para que usted pueda lograr que una compañía importante certificadora certifique un software, usted tiene que haber cumplido las buenas prácticas de diseño, que era lo que veníamos hablando nosotros constantemente, que existían buenas prácticas para el desarrollo. Por lo tanto, cuando nosotros vimos esta instancia, dijimos, va a haber problemas el día de las elecciones, porque la Junta Central Electoral no dijo nada, se quedó callada. La Junta Central Electoral, en lugar de dar una respuesta a esa petición que primero fue verbal y después fue escrita por los partidos políticos de oposición, pues entonces lo que hizo fue que llamó a los partidos políticos a que no tuviese violencia y después, al día siguiente, se denunció que no fueron acreditados muchos delegados políticos de esos partidos políticos. Por lo tanto, yo dije, bueno, va a haber problema el día de las elecciones. A la gente mía yo le dije, si van a votar, vayan a votar al mediodía, cuando ya la ola haya pasado, porque me parece a mí que van a haber problemas el día de las elecciones. Nosotros creemos que la incompetencia que ha tenido la Junta Central Electoral se puede ver en estos temas y uno más cuando la Junta Central Electoral dice, y eso lo dijo en estos días muy recientes, de que ellos reconocen de que ellos no hicieron control de calidad en las boletas. Y yo le pregunto a ustedes si es posible montarse en un avión que no se le hayan hecho las pruebas de protocolo inicial para que ese avión pueda despegar. ¿Cómo es posible entonces ir a unas elecciones sin boleta? Porque no habiendo hecho el protocolo mínimo para asegurarse de que las boletas podían ser utilizadas adecuadamente, era como ir a las elecciones sin boleta. Eso nos da a entender a nosotros que ha habido una incompetencia por parte de la Junta Central Electoral en gestión, en la estrategia de Overton, que no la lograron, porque al fin y al cabo lo que hicieron fue desprestigiarse más y lograr que el pueblo creyera menos en el voto automatizado, y entonces tampoco logró una estrategia. En este momento se le está pidiendo a la Junta Central Electoral que renuncie o que dimitan de sus cargos, tanto el Pleno como los suplentes, así como también yo agrego un punto adicional, y es que ese Ministerio Público que se comprometió en determinar y perseguir los delitos electorales, verifique a través de los técnicos de la Junta Central Electoral qué está pasando, porque no deberían ponerle la mano jamás a este proceso electoral si queremos salvaguardar en la República Dominicana la gobernabilidad en las elecciones que vienen. Último punto, y escúchame, Terrero, y esto yo me enteré esta mañana, no sé si te percataste de esto. En la madrugada, porque dormí muy poco, veo el celular y me entero de que hay ya un recurso de amparo en el Tribunal Superior Electoral que está diciendo que la Junta Central Electoral no tenía competencia para cancelar todas las elecciones, sí, que podía hacerlo las juntas municipales, pero no la Junta Central Electoral, número uno. Eso. Y número dos, que el Tribunal Superior Electoral es el único que podía decir una nueva fecha para nuevas elecciones extraordinarias. Por lo tanto, técnicamente hablando, no tenían derecho a hacer lo que hicieron. Pero por lo menos ayer, el día de ayer, Dari nos trajo un poquito de claridad a nosotros con ese tema y si realmente
lo que se decía es que se estaban tomando decisiones políticas, no técnicas ni legales. O sea, estábamos frente a un problema que no es normal, algo extraordinario, y por lo tanto hay que tomar decisiones extraordinarias. Yo le hago una pregunta técnica. Al margen de lo que reclamó la Fuerza del Pueblo en las elecciones primarias, el proceso trabajó normal. Al principio varias máquinas no entraban, pero entró bien y todo el mundo votó, el que quiso votar. ¿Qué cosas pudieron pasar con ese voto automatizado de esa primaria hasta la fecha de ayer, desde ayer, que no pudo hacerse las elecciones? Mira, a mí me parece que esa auditoría que se hizo, que solamente cogió una muestra de 300 equipos, de 11,000, Sí. no podía dar garantía bajo ningún concepto para que todos los equipos restantes, los 10.700 equipos adicionales, estuvieran trabajando bien. A mí me parece que la negligencia estuvo ahí. Esa auditoría, además de que nadie cree en ella ya, me parece a mí que teníamos razón cuando decíamos que una auditoría forense era exhaustiva, porque hasta una sola máquina, una sola, te puede contaminar el resto del sistema. Yo pienso que los partidos cometieron el primer error fue en ir a las primarias primero sin que hubiese hecho la auditoría previa que establecía la misma resolución de la Junta Central Electoral, que nunca se hizo, ni la previa, y después tampoco se hizo la post. Al final vino Alhambra, hizo esto, y como usted dice, el informe nunca ha sido publicado, que también es una incertidumbre. No, y no solamente eso, ya estas elecciones que pasaron, aunque se suspendieron, no tenían derecho desde el punto de vista jurídico a utilizar el voto automatizado. Porque con las críticas que se tenían, ya ese voto, ya ese sistema no había sido probado y avalado por los partidos políticos y debió haberse hecho 6 meses antes, según el artículo 90 de la Ley de Régimen Electoral. Y no se cumplió con eso. No se podía usar tampoco el voto automatizado ahora. O sea, es un parecer, es un análisis, es una interpretación que hacemos. ¿Y en qué países se usa ese tipo de votación electrónica o automatizado? Han caído, definitivamente se intentaron en muchos países. Recientemente yo vi en una audiencia que hizo la ONU, tocando el caso de Venezuela, que técnicos especializados dijeron que era imposible, siendo Venezuela un referente para el voto automatizado, usar eso en Venezuela si no se hacían 3 o 4 auditorías en puntos específicos de los subprocesos que tienen que ver con eso. Cuando vimos esto dijimos, bueno, pero realmente la República Dominicana se está metiendo en camisa de 11 varas con esto. Y yo me pregunto, ¿qué va a pasar con los 8,000 millones de pesos que se gastaron en esto? Rusia también desestimó el uso de voto automatizado. Claro que sí.